Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Como cada semana, continuamos con el repaso de la lección de la escuela sabática, pero antes quisiera agradecer a aquellos que nos han puesto algunos mensajes, que nos mandan saludos, que nos hacen pedidos de oración. Usted quiere, puede poner allí algún pedido de oración, alguna pregunta que usted tenga, algún comentario, y quisiéramos también que compartan el video para que algunas otras personas, otros hermanos puedan beneficiarse y puedan también estudiar la lección de cada semana. Hoy día tenemos en la lección 3 el tema titulado Comprendamos la naturaleza humana. Y en esta lección vamos a tratar de ver, entender cómo Dios creó al ser humano, cómo el ser humano está conformado o compuesto, y también la lección nos muestra acerca de qué significa la inmortalidad y cuál de ellas es la que es un engaño. Para esto vamos a ir primeramente al versículo de memoria. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí encontramos la fórmula que Dios utilizó para crear al hombre. Dice: el polvo de la tierra, mas sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este punto es importante entender, porque no solamente se remonta a la creación, sino también a través de la historia hay un sinnúmero de teorías y filosofías que tratan de hacernos creer que hay algo después de la muerte y que el hombre sigue viviendo después que ha fallecido. Entonces, Dios dice: el día que tú desobedezcas, que comas de este fruto, vas a morir. Y Satanás dice: no vas a morir. Mira, yo como el fruto y no muero. Entonces, se crea esta disyuntiva. ¿A quién vamos a creer? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Y a través de estas enseñanzas satánicas, en la cual muchos cristianos y ateos y agnósticos piensan que después que uno muere pasa a un nivel de vida superior en donde uno continúa viviendo, entonces llegan a decir que lo que Dios dijo, el día que tú comas mueres, se refiere al aspecto físico. Y lo que dijo Satanás, no moriréis, se refiere al aspecto espiritual, algo que trasciende, algo que está más allá de lo que es lo físico, lo cual es completamente errado, porque la Biblia nos dice claramente que el hombre es una entidad holística, o sea, integral. El espíritu, alma y cuerpo es una sola cosa. No hay un dualismo en el aspecto del ser humano. Por el contrario, el hombre es una unidad en donde se presenta el monismo bíblico, ¿no? Monismo, que es uno, que es una unidad, espíritu, alma y cuerpo. En la lección del día domingo nos lleva a el hombre como un ser viviente. Un ser viviente significa un alma viviente. La palabra que se utiliza aquí en hebreo es nefesh, y nefesh significa un ser integral. El ser humano como un ser integral. Así que la formación del hombre fue distinta que de los animales, aunque los dos fueron hechos del polvo de la tierra. La diferencia está, en primer lugar, que Dios formó al hombre físicamente, ¿no? Lo hizo del barro, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí en este video, que está aquí en nuestro costadito. Ven ustedes allí cómo Dios va formando, ¿no? Va formando al hombre, y una vez que le da forma y que ya está completamente hecho, ya está terminado, está como un ser inerte, como un muñeco de barro. Pero el Señor hace algo que es completamente maravilloso y milagroso. Sopla en su nariz el aliento de vida. Y ese aliento de vida es lo que hace posible que ese muñeco de barro tenga vida. Ahora comience a razonar, a pensar, y esto es lo que hace que el ser humano sea diferente de los demás seres creados.
En segundo lugar, Dios creó a la humanidad como hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Nosotros, los seres humanos, somos los únicos seres creados a imagen y semejanza de Dios. No significa que nos parecemos físicamente a Dios. Significa que nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de razonar, tenemos la libertad para decidir, ¿no? El libre albedrío. Y todas estas características son las que nos asemejan a Dios. También la afirmación de que esta alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo es una idea pagana, no bíblica, no de Dios. El alma no puede estar separada del ser, del cuerpo, de lo físico. ¿Por qué? Porque lo físico y el aliento de vida conforman el alma. Nosotros somos un alma viviente. Ninguna parte aislada del ser humano separada de la persona en su conjunto tiene una existencia consciente. O sea que no hay que uno se desdobla, no hay que el espíritu sale y sigue latiendo, sigue viviendo, sigue vagando. No. Aún la conciencia es un misterio, ¿no? La conciencia, porque hay conciencia cuando hay vida. Cuando no hay vida, no hay conciencia. Uno no es consciente, no piensa, no razona, no tiene sentimientos, todo se elimina. Cuando una persona muere, allí termina todo completamente la historia de la persona. Así que entendamos bien, el ser humano está creado a imagen de Dios, pero hecho del polvo de la tierra, más el soplo, el aliento de vida, que hace posible que tenga vida, que tenga conciencia, que tenga razonamiento. Ahora, el alma que pecare, esa morirá, ¿no? Dice Ezequiel 18:4 y versículo 20 también, ¿no? Dice, el alma que pecare, todas las almas son mías, dice el Señor, pero el alma que pecare, esa morirá. O sea que el alma muere. ¿Por qué el alma muere? Porque el alma somos nosotros. Tú y yo somos almas vivientes. Nada infectado por el pecado puede ser eterno por naturaleza. No puede ser eterno. Una vez que el pecado contaminó algo, está condenado a la muerte. Solamente Dios tiene el poder para quitar el pecado y darle vida a su creación. Entonces la muerte es la consecuencia natural del pecado. La muerte es el resultado del pecado. La muerte entró como consecuencia del pecado en este universo, en este mundo, y el Señor tiene que eliminarlo para que también de esta forma pueda desaparecer la muerte. Sobre esta cuestión hay dos conceptos bíblicos importantes que debemos tener presente y debemos resaltar. Uno es que tanto los seres humanos como los animales mueren, ¿no? Todos vamos a llegar a morir. Y el segundo es el concepto, es que la muerte física de una persona implica el cese de su existencia como alma viviente. Si bien es cierto que todos vamos a morir, eso no significa que seguimos viviendo después que hemos muerto. Allí cesa, allí termina. Y Dios repitió esta advertencia en Ezequiel 18:4 y 20. El alma que pecare, esa morirá. Y esta declaración tiene dos implicaciones también. Una es que dado que todos los seres humanos somos pecadores, todos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento, o sea, el proceso que nos lleva a la muerte. Y la otra implicación es que este concepto bíblico anula la noción popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. No hay razón, no hay sustento, no hay base bíblica para creer que una persona vive después que ha muerto. No hay por ninguna parte de la Biblia ninguna forma de aferrarse a esa declaración. Así que la solución es la resurrección. Lo único que la Biblia presenta como solución al problema del pecado es la resurrección para poder alcanzar la vida nueva, que es la vida eterna. Así que vamos entendiendo claramente este punto. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, se constituye en un alma viviente. Esa alma
somos nosotros. Y una vez que nosotros llegamos a la muerte allí hace que nuestra vida termine, ¿no? El aliento vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Se desconecta el ser humano de todo, ¿no? Así que nosotros tenemos que entender que solamente al final, cuando Cristo venga y llame a los muertos a la vida, allí recién nos levantaremos. Para nosotros el tiempo transcurre y parece que es largo, ¿no? El tiempo que demora en venir Jesús. Pero cuando una persona muere, en el momento que muere termina todo. Lo próximo que ve es a Jesús cuando lo llama en el momento de la primera resurrección o en el momento cuando termina el milenio. Pero esa es ya la muerte segunda, la que va a ser la destrucción por consecuencia del pecado y de no haber aceptado a Cristo. Muy bien, vamos a ver un poquito acerca de la muerte y cómo funciona. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, o un alma viviente, o una persona, ¿no? Y la Biblia nos dice que cuando una persona muere, sucede lo inverso, sucede lo contrario. Y aquí nos lleva al libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y vamos a buscar rápidamente. Eclesiastés, capítulo 12 y versículos 1 al 7. Aquí nos habla acerca de: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, y comienza a hablar acerca de la muerte, dando algunas comparaciones. Pero en el versículo 7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿no? Algunas personas se basan aquí para decir: sí, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero se está refiriendo allí al ruaj, se está refiriendo al aliento, ¿no? Entonces, el aliento es esa capacidad de poder respirar y de poder tener vida. Por eso también se dice que cuando una persona muere, expira, ¿no? Deja de respirar. Allí se corta todo. La Biblia también dice claramente que una persona que ha muerto ya no tiene más paga debajo de la tierra, ya no tiene más conocimiento, no tiene más sentimientos, no sabe lo que está pasando, porque imagínense ustedes que una persona muere y se va, dice que al cielo o al infierno, entonces estaría ya juzgada, cuando todavía el juicio está reservado para el final. Otro punto es que estaría viendo el sufrimiento de sus seres queridos, y la Biblia nos dice de que eso no es posible, que una persona tenga parte en lo que sucede aquí en la tierra. El aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán, y que también proveyó a todos los seres humanos después, vuelve a Dios. En otras palabras, simplemente deja de fluir en ellos y a través de ellos. La persona deja de existir, ya no hay más memoria, su mente es puesta en olvido, la persona solamente es recordada por aquellos que están vivos, ¿no? Dios tiene en su memoria también a todas las personas. No necesita tener a la persona allí para pensar o recordarla. Dios la tiene. Pero el Señor un día la llamará para que vuelva a la vida y para que esa persona pueda ser nuevamente un ser que alabe a Dios, que glorifique a Dios y que tenga la vida eterna. Dios no creó al hombre y a la mujer para que sean eternos per se, sino los creó con una inmortalidad condicional. Si el hombre pecaba, iba a morir. Si el hombre no pecaba, el Señor le iba a dar la inmortalidad. Pero no es porque haya inmortalidad en el hombre, sino es porque Dios se la concede, Dios se la da. Dios es todopoderoso y Dios tiene la capacidad de poder dar vida y de poder dar vida eterna a aquellos que Él considera dignos de estar en su presencia. La Biblia también nos dice que los muertos nada saben.
Aquí vamos a ver en el libro de Job. Vamos a irnos a Job capítulo 3. Job capítulo 3 y vamos a ver en los versículos 11 al 13. Job capítulo 3. Dice la palabra de Dios, empezando en el versículo 11. Dice: ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que me amase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Aquí nos compara a la muerte con dormir, ¿no? Job dice dormiría. También encontramos en los salmos, dice: no alaban los muertos a Jehová. Eclesiastés dice: perecen los pensamientos, su memoria es puesta en olvido, ¿no? Ya no tiene más trabajo, más conciencia, ya todo terminó. Y algunos comentaristas bíblicos se preguntan acerca de estos pasajes, ¿no? Y en estos escritos dicen que son solamente poemas, son dichos, son manifestaciones en las cuales se expresa de una manera poética algo que no es en realidad lo que quiere decir la muerte. Pero recordemos, ¿no?, que Job, el patriarca, lamenta haber nacido debido a todo el sufrimiento en los momentos más terribles de su vida, ¿no? ¿Quién no desea no haber nacido? A veces uno dice: prefiero haber sido abortado, como decía Jeremías, o Job no hubiese nacido. Entonces, todos estos aspectos de la vida, ¿no?, es la conciencia que tenemos del pecado y de todo lo que nosotros pasamos mientras estamos en el cuerpo, conscientes. Eclesiastés 9 agrega que los muertos nada saben y que en la tumba ya no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y estas declaraciones pues confirman la enseñanza bíblica de que los muertos están en una condición inconsciente. En primer lugar, los que mueren sin ser salvos no les espera un infierno que arde eternamente, ni un purgatorio temporal. Y en segundo lugar, a los que mueren en Cristo les espera una recompensa asombrosa. Qué hermoso, ¿no? Para el cristiano fiel que cree en la palabra de Dios, la muerte solamente es un sueño, es dormir. Y uno espera el día cuando el Señor venga y a uno lo despierte. Esa es la maravillosa enseñanza bíblica de la muerte y también la segunda venida, como consecuencia luego la resurrección y como premio la vida eterna. Todo esto se basa en fe a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos trae esperanza de poder vivir confiados en que Dios tiene un plan para su creación. Pero aquellos que no creen en Dios, que no confían en Dios, que no tienen la palabra de Dios como base de sus creencias, de su fe, entonces para ellos todo se acaba cuando uno muere. Y también comienzan a pensar en todas aquellas filosofías griegas que han introducido la idea de que uno sale del cuerpo, o que uno está en el paraíso, o que uno está en el infierno, o en el purgatorio, o que uno va y está pasando de un cuerpo a otro, o de una condición a otra condición. Todo esto son nada más que engaños satánicos. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 25 y versículo 8, se menciona a los muertos como que van a pasar al lado de sus antepasados. Van a dormir al lado de su pueblo. Duermes, dice, con tus padres. Durmió David con sus padres. O sea, una vez que mueren, van al descanso al lado de sus seres queridos. Van a morir allí, a descansar, a dormir. Entonces el Antiguo Testamento lo expresa de diferentes maneras, ¿no?, el estado de los muertos.
Y una de ellas es la noción de unirse a su pueblo, de unirse al descanso con sus antepasados. Los reyes, por ejemplo, mencionan allí en 2 Reyes 24:6, ¿no? Durmió Joacín con sus padres. En 2 de Crónicas 32:33 menciona al rey Ezequías. También dice, durmió Ezequías con sus padres. Y en otra parte de la Biblia menciona a David, el rey David también dice, murió y fue a dormir con sus padres. Podemos nosotros identificar dos aspectos interesantes aquí. El primero, que tarde o temprano llegará el momento en que nuestro cuerpo va a ir al descanso. Descansaremos de todas nuestras aflicciones, de todas nuestras cargas y problemas y pecados. Y la otra idea es que no somos ni los primeros ni los únicos en seguir este camino indeseable, porque también nuestros antepasados ya están en el descanso antes que nosotros, lo cual nos lleva a pensar que tarde o temprano nosotros también vamos a ir al descanso. ¿Quién está pensando en morir? Nadie quiere morir. Pero hay muchas personas que se les ha enseñado que hay algo mejor después de la muerte. Entonces se suicidan, quieren morir porque piensan que este mundo de sufrimiento y de dolor no es para ellos y que mejor ya de una vez se lanzan a la vida que hay después de la muerte, cuando eso es un engaño satánico. También quisiéramos nosotros mencionar que lo que Jesucristo vino a clarificar o a enseñar, porque aún los fariseos pensaban en la inmortalidad del alma, esto que ya venía desde la filosofía griega, ¿no? Ahí tenemos a Pitágoras, tenemos a Platón, que hablaban de que el alma no muere. Y esto ya lo tomó también la Iglesia Católica y lo enseñó, ¿verdad? ¿Cómo es posible que uno se aparte de la palabra de Dios, se aparte de la Biblia, para comenzar a creer enseñanzas paganas o enseñanzas mundanas que no tienen nada que ver con la esperanza de la palabra de Dios? Así que la experiencia de la muerte entonces es cerrar los ojos en lo que respecta a cada persona muerta que haya vivido, ¿no? Cerrar los ojos, descansar, y lo próximo que verá será la segunda venida de Cristo o despertará después del milenio. En ningún lugar de las Sagradas Escrituras, dice el libro Conflicto de los Siglos, se encuentra declaración alguna de que los justos recibirán su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. En ninguna parte de la Biblia se menciona esto. Por esta razón, nosotros debemos fundamentar nuestra fe en lo que dice la Biblia. Debemos tener conciencia de que el ser humano es un ser, ontológicamente hablando, un ser integral. Hay una unidad en todo nuestro ser. El apóstol Pablo lo dice, que nosotros debemos estar entregados a Dios y preparándonos en todo nuestro ser, consagrándonos en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? O sea, todo nuestro ser es uno. Una vez que una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo, vuelve a la tierra y el aliento desaparece, ¿no? Porque Dios lo dio y Dios lo retira. Pero no es que el ser humano invisible sale y comienza a vagar o está en un mundo de espíritus o está en el cielo. Eso no es correcto, ni cierto, ni bíblico. La palabra de Dios nos dice que el Señor vendrá a pagar a cada uno según sus obras. Cuando Él venga por segunda vez, recién llamará a los muertos en Cristo para que resuciten. Recién allí. Entonces, si Jesús mismo ha dicho que Él llamará por su nombre, Él llamará a los muertos en Cristo para que resuciten, significa que están descansando, que están muertos, que están durmiendo, y Él los despertará. Ahora, ¿qué va a pasar con los que no murieron en Cristo, que no aceptaron a Jesús, que no aceptaron la palabra de Dios, que rechazaron el mensaje de salvación? Ellos quedarán muertos hasta después del milenio, ¿no? Los justos con Cristo disfrutarán 1000 años de paz. Después de esos 1000 años regresarán a esta tierra y la santa ciudad se posará sobre esta tierra, y entonces los impíos resucitarán tal como murieron, mientras que los justos, a diferencia, resucitaron con un cuerpo transformado, glorificado,
un cuerpo ahora eterno, mientras que los impíos resucitan con el cuerpo tal como murieron. En ellos no hay ningún cambio, ninguna transformación. Y más bien dice que luego serán condenados a morir. Descenderá fuego del cielo cuando ellos quieran atacar la santa ciudad y serán consumidos. Y ese fuego que consume, destruye, también purifica. La tierra será purificada. Y el último en morir, dice, será Satanás. Y con la muerte de Satanás será destruida la muerte. Así que el último enemigo, la muerte, será destruida para siempre. Y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento. Las cosas primeras pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entonces comenzará el reino de Dios. Y todo comenzará de nuevo. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando la Biblia nos habla de espíritu, nos habla también de carácter, ¿no? Espíritu significa carácter y el carácter es nuestra identidad. Eso es lo que Dios tiene en mente de nosotros. Y también el espíritu humano no sobrevive a la muerte, no continúa una existencia sin fin. No, nosotros solamente vivimos en función a la vida que Dios nos da en conexión con el cuerpo. Una vez que se desconecta el cuerpo del aliento de vida, el ser humano ya no existe. Ya no tiene razón de invocársele, de llamarle. Ya no. Y el Señor claramente dice en su palabra que nosotros no debemos invocar a los muertos. El invocar a los muertos es invocar a Satanás. Ahora, cuando nosotros llegamos a la vida en el momento de la resurrección, el cuerpo nuevamente se vuelve a levantar, pero este cuerpo que fue formado del polvo de la tierra ahora será glorificado, será transformado en un cuerpo glorioso que ya no decae, que ya no envejece, que ya no se deteriora. Es un cuerpo restaurado, un cuerpo espiritual, un cuerpo que el Señor lo ha glorificado para honra y gloria y para que viva por la eternidad. Eso es a lo que nosotros aspiramos. Eso es lo que nosotros esperamos en ocasión de la venida del Señor Jesucristo. Una cita más aquí. La vida eterna es el regalo de Dios para quienes creen en Cristo Jesús como su Salvador personal. La vida eterna es un regalo. El regalo viene por gracia, o sea, gratis. Solamente tenemos que aceptar a Jesús. Y esto es lo que el Señor a través de su palabra nos invita a nosotros a realizar. Y mientras más nos acercamos al tiempo del fin o a la venida de Jesús en su segunda oportunidad y aparición, el enemigo va a actuar con descaro, va a actuar con engaño, con astucia, para que nosotros no alcancemos la vida eterna. En este momento estamos en esa lucha y hay muchas de las cosas que hacemos que no agradan a Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pedir al Señor que nos dé su Santo Espíritu. Hemos sido creados del polvo de la tierra, el aliento de vida, tenemos capacidad de pensar, discernir, pero hemos sido también creados con un vacío espiritual. Y ese vacío espiritual debe ser llenado con el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en ese aspecto espiritual del ser humano, entonces el enemigo lo va a llenar. Lo malo va a ocupar ese lugar. Y entonces ahí vamos a ver a quién servimos. Cuando el Señor nos dice que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos quiere dar vida. Desde ahora ya quiere que comencemos a disfrutar de esa vida que Él nos va a dar cuando Él venga por segunda vez. Que nuestro hogar sea un pedacito de cielo aquí en la tierra. Que nosotros podamos disfrutar y gozarnos de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu, de convivir con el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, de ser transformados por el Espíritu y que nos asemejemos a Jesús, o sea, que reflejemos a Jesús y que cada día, mientras nosotros vamos viviendo en esta vida,
ya seamos parte del pueblo de Dios. La iglesia del Señor en estos momentos está conformada de todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, que obedecen sus mandamientos, que siguen su ejemplo, que están estudiando la palabra de Dios y viviendo de acuerdo con ella. Es su regla de fe. Y estamos todos juntos como un solo pueblo. Esta es la iglesia militante. Y un día el Señor llegará y convocará a todos los redimidos. Esa será la iglesia triunfante. Aquellos que estén vivos y sean transformados, y aquellos que hayan muerto y sean resucitados, glorificados, para que ahora formen parte del pueblo de Dios. Recuerden, mientras estamos de hoy a la venida de Jesús, van a haber muchos engaños. Satanás va a aparentar la venida de Jesús. Satanás va a aparecerse a través de muertos o personas que nosotros hemos conocido y ya no están en nuestro medio, con la finalidad de engañarnos. No nos dejemos engañar. Analicemos, estudiemos, busquemos la palabra de Dios. Siempre un escrito está. Lo que el Señor diga en su palabra, eso va a ser aquello que nos dé la seguridad de que estamos en el camino correcto, afianzados en la verdad que nos santifica, en la verdad que nos encamina y en esta verdad que es la palabra de Dios. Cristo es la verdad, Dios es la verdad, su Espíritu es la verdad y su palabra es la verdad. Y nosotros andaremos en la verdad siempre y cuando sigamos a Jesús. Y al estudiar estas lecciones, yo quisiera animarte a que tú entiendas, comprendas, vivas el Evangelio. Cristo quiere que nosotros nos preparemos para la vida eterna, pero no podremos enfocarnos en la vida eterna si primero no entendemos que Satanás está tratando de engañarnos. Y no debemos vivir engañados, sino debemos vivir convencidos de que Dios tiene un plan para nosotros, aún que hayamos muerto, aún que hayamos ido al descanso, aún que tengamos a nuestros seres queridos en el descanso. Dios tiene algo mejor. Esperemos la venida de Jesús y aquel día cuando Él venga y nos llame y nos levante, allí nos gozaremos para siempre. Que el Señor te bendiga. Si tienes alguna pregunta, si tienes algún pedido de oración, déjanos aquí para contestarte y para orar por ti y por tu familia. Bendiciones y hasta la próxima semana.